Hola, bienvenidos un día más. Hoy tenemos un podcast con Sanitas y está por aquí Jesús Jerónimo, que es director de nuevos productos y servicios digitales, y Mara Porras, que es directora de salud y bienestar en Sanitas. Bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Un honor. Un placer teneros por aquí. Y bueno, estoy segura de que este podcast va a ser muy interesante porque vamos a hablar, bueno, por un lado de cómo gestionáis vuestro departamento de recursos humanos dentro de Sanitas, pero también de vuestras plataformas que habéis sacado. Iba a decir últimamente, pero por ejemplo hay algunas que llevan desde 2015, ¿no? Sí. Que es Cuida tu mente y Healthy Cities. Así es. Nos vamos a extender mucho porque además nos gusta mucho hablar por aquí. Efectivamente. En Sanitas os dedicáis a cuidar el bienestar físico y mental de los clientes, pero ¿lo hacéis de la misma forma con vuestros trabajadores, vuestros empleados? Pues es que creo que no podría ser de otra forma, ¿no? Nosotros tenemos una suerte de tener un propósito que apoya muy bien este cuidado de, pues eso, como dices, ¿no? De los clientes, y no podríamos tenerlo igual reflejado en nuestros empleados. No podemos hablar de cuidar de otros si no te cuidas a ti mismo, y para cuidar de los que cuidan, pues obviamente hay muchísimas iniciativas dentro de Sanitas que así lo reflejan. Y aquí sí te diré que no cuidamos únicamente de la parte de física y emocional, como decía, sino que tratamos de identificar o de ensamblar el bienestar de los empleados de una forma mucho más holística y mucho más completa, Global, ¿no? En distintos aspectos. Aquí lo enfocamos en 5 pilares en los que tratamos de cubrir todo el bienestar de los empleados. Entonces, obviamente no podría ser de otra forma. Para cuidar de los clientes hay que cuidar de los que cuidan también. Bueno, esto es importante porque no siempre, muchas veces ponemos mucho foco en el cliente, ¿no? Pero nos olvidamos de los empleados. O sea, yo ahí sí que te podría decir que yo sí, lo percibo como empleado, ¿no? O sea, que al final yo no soy del departamento de personas y efectivamente yo siempre pongo un ejemplo con esto. Voy a hacer 23 años en Sanitas. Y yo soy una persona muy inquieta. Eso dice mucho. Eso yo creo que ya de por sí da muestra de que, bueno, es una empresa en la que pues, te sientes cuidado, te sientes respetado, te sientes incluso en algunas ocasiones mimado. O sea, yo cuando llegué a Sanitas me encontré un montón de cosas que no pensaba ni que podían suceder en empresas que en aquel momento no eran nada obvias, pues tipo tener gimnasio en el edificio, sí, cosas que quizá ahora son más habituales, ¿no? Pero que hace 20 y pico años pues no eran nada obvias, ¿no? Tener comedor en el edificio, que las comidas del comedor fuesen saludables, bueno, un montón de cosas que es verdad que la experiencia de empleo te sorprende cuando llegas allí, ¿no? Y que yo creo que aún sigue sucediendo que la gente que viene de nuevas se sorprende del entorno físico y del entorno, digamos, de mimo que ponen desde el departamento de personas. Qué guay. Sigue pasando, ¿eh? Sigue pasando porque nos aseguramos de que pase, y es verdad que no nos hemos quedado estancados, ¿no? Intentamos que esa experiencia siga evolucionando un poco y que se adapte también a las necesidades de las personas, que ha cambiado mucho desde que te incorporaste a la casa, pero seguimos tratando de que la gente se sorprenda cuando llegue, se sienta cuidado, sí. Y chicos, una pregunta. Antes de que se popularizasen los seguros de salud, las mutuas solo hacían como seguros de accidentes para empleados, ¿no? ¿Cómo empezaron un poco las empresas a dar importancia a este bienestar un poco holístico que comentabas tú antes? Bueno, yo creo que aquí es una evolución en general, una evolución de los equipos de recursos humanos, ¿no? Que ya incluso hemos dejado de llamarnos recursos humanos y nosotros en Sanitas nos llamamos people. People, sí, ¿no? sí. Nos enfocamos en las personas. Entonces creo que es una evolución de lo que ha sido y de lo que es los equipos de recursos humanos y cuál es su función, ¿no? Y aquí pues hemos pasado de tener una retribución que únicamente compensa un trabajo a tener una oferta o ofrecerles a los empleados algo más, ¿no? Que un único salario. Sí. Y ya no hablo solo de otro tipo de retribución como puede ser un seguro, sino lo que decíamos, ¿no? A un pack completo de beneficios y de experiencias, sobre todo, que hagan que una persona quiera estar con nosotros, que dé todo lo mejor de sí mismo por su trabajo y por sus clientes. Entonces, por generar experiencias, ¿no? Y creo que es una evolución del Departamento de Recursos Humanos y luego especialmente pues, en negocios como el nuestro, que al final tratamos de, como decíamos, ¿no? De cuidar a los demás
pues, oye, estar motivados para dar lo mejor de nosotros cuidando a los clientes, ¿no? Yo además te apuntaría también, esto claramente se ha visto dentro y se ha visto mucho fuera. O sea, yo he estado muchos años, ahora estoy más en el mundo de salud digital y transformación digital, pero he estado muchos años, digamos, en el propio negocio de seguros. Y ha habido, yo creo, una evolución para mí claramente de que es, o sea, parte del negocio de seguros pues va de acercarse a lo que nosotros llamamos colectivos, ¿no? Que son empresas grandes, pequeñas y medianas, y hacerles una oferta, ¿no? Y desde que yo me uní hace eso ya muchos años, pues al principio la conversación era como muy práctica, si quieres, de oye, ¿y cómo es tu cuadro médico? ¿Y cómo no sé qué? ¿Y cómo no sé cuál? Luego, cuando llegó la crisis, por ahí, la conversación empezó a ser un poco con el director de compras, más que con otro. Era muy monetaria, de cuánto dinero y si puedo ahorrarme un euro por aquí, por allá. Y ahora la conversación vuelve a ser con el director de personas o de recursos humanos o de people o como se llama en cada lugar, porque las propias empresas nos piden casi como objetivo número uno que les ayudemos a cuidar de la salud integral de su cartera de empleados. O sea, que yo creo que ahí es que la propia sociedad y las propias empresas han tenido una evolución notable en términos de preocuparse por la salud de los empleados. Sí, y ahí, por hacer un apunte también, es verdad que los departamentos de personas han evolucionado mucho porque han pasado, bueno, pues que las tendencias son otras, pero sobre todo hay una tendencia a tratar de cubrir mejor las necesidades de los empleados, ¿no? Que hemos pasado aquí, sí que es verdad que la gente que se incorporó a trabajar hace 20 años no es la misma que se incorpora al mercado laboral ahora y tienen otras exigencias, otras expectativas, otras necesidades y ya te piden a ti, te demandan algo como compañía. Entonces tú como compañía tienes que evolucionar con ellos y tienes que tratar estar a la altura un poco de las expectativas que tienen los empleados, que tienen las personas y cubrirlas, ¿no? O sea, que no es solo una venta, sino luego cubrir un poco lo que ofreces. Sí, y un seguimiento, ¿no? Exactamente. De cómo evoluciona. ¿Y en cuántos países está Sanitas? A ver, Sanitas es que pertenece a un grupo británico, que es nuestra casa matriz. Nosotros, y este grupo británico tiene presencia en todo el mundo, ¿no? En España, en Europa, en Latinoamérica, en Australia y Nueva Zelanda y en Reino Unido. Nosotros a nivel de Sanitas gestionamos o coordinamos lo que llamamos Europa y Latinoamérica y tenemos aquí pues empresas en Europa, en Centroamérica y en España como Sanitas, como marca Sanitas. Os pregunto esto por saber si se le da la misma importancia al bienestar en unos países que en otros o quizá hay algunos países que están más avanzados en esto del bienestar emocional de los empleados. Yo creo, a ver, hay diferencias regionales pues porque es que la propia cultura de los países pues te lleva a que siempre tienes alguna diferencia nacional, si quieres, o local. Sí. Pero todas estas políticas de las que estamos hablando son políticas globales que vienen, digamos, desde el corazón de Bupa, que es como se llama nuestra matriz, ¿no? Y que son, digamos, políticas de obligatoria adopción para todos los países. Otra cosa es que el aterrizaje de esas políticas pues venga matizado por lo local, ¿no? Pero en general, o sea, las políticas de cuidado de empleados son globales. ¿Pero sentís que hay algunos países que van en esto un poquito más avanzados que en otro, que tienen más quizá conciencia de ese bienestar emocional del empleado? A ver, la filosofía que hay detrás de todo Bupa, por así decirlo, es común. O sea, la preocupación por el bienestar, por la salud de los empleados es común. Como decíamos, hay distintas prioridades, pues, obviamente, locales, regionales, culturales. Sí que hace unos años, pues en España esto es algo que sabemos todos, en España no se hablaba de salud mental o de salud emocional como se podía hablar en otros países, ¿no? En Reino Unido se hablaba muchísimo más abiertamente. Hoy por hoy es una prioridad para todos los países, porque es una demanda, ¿no? Como decíamos. Entonces, hay diferencias, sí, locales, regionales. Si hablamos de bienestar emocional, ya creo que no. No, y a nivel Sanitas o a nivel Bupa, creo que todos los países estamos comprometidos con un bienestar holístico que cubra todos los aspectos y donde el bienestar emocional es uno de los... Qué bueno esto, ¿no? Que vayamos todos como en la misma dirección. Y os he comentado antes que otra de las cosas que íbamos a hablar era de una de vuestras plataformas, que es Cuida tu Mente, que lanzasteis en 2022 un poco... en respuesta al momento que vivíamos, ¿no? De la pandemia, inestabilidad, la guerra de Ucrania. Entonces, bueno, primero, ¿qué es exactamente Cuida tu Mente? Pues mira, Cuida tu Mente es como una especie de plataforma holística, es una plataforma digital holística que intenta, digamos, dar cuidado emocional
a todos los clientes estén en el punto que estén de su viaje emocional. Quiero decir que tiene cosas tanto para gente que está bien, pero que aún así puede trabajar en prevención o en promoción de salud. O sea, ayudamos a que aprendas a cuidar tu bienestar emocional, pero también si estás en un momento un poco más bajo o tienes una necesidad específica ya de que entras en lo que nosotros llamamos el mundo de intervención, ¿no? Que es cuando pues, tienes que pasar por una terapia o por un proceso de sanación, pues también damos herramientas con eso. Entonces, la herramienta, digamos, que sirve varios fines, o sea, en ese aspecto es muy ambiciosa porque quiere cubrir tanto la parte de la gente que está un poquito más saludable como gente que tiene una necesidad más puntual de salud. Sí, veo, Jesús, que dices esto como con cuidado, cuando todavía estás bien y... hay todavía un tabú dentro de ir a terapia, ¿no? Ligado un poco a la parte laboral. Me parece muy buena pregunta. Lo digo con cuidado porque quiero ser súper específico en los términos médicos, sobre todo. No es porque crea que haya un tabú. De hecho, el proyecto Cuida tu Mente lo llevo yo con mi equipo. Siempre que voy a hablar de Cuida tu Mente, lo primero que digo es que para mí ha sido un proyecto diferente porque yo he sido paciente. Soy paciente de salud mental muchos años y he vivido, digamos, en mis carnes lo que significa tener una patología relacionada con la salud mental, ¿no? Entonces, yo creo que sí que empieza a haber una desestigmatización clara porque, como decía Mara, en las empresas pues ya se puede hablar libremente de bienestar. No solo se puede, sino que se habla libremente de bienestar mental. Yo voy a muchos encuentros, a muchos foros y cada día oigo más hablar de esto. Es verdad que además en el último año pues, se dedica mucho tiempo a Cuida tu Mente, con lo cual he sido portavoz en muchos lugares y creo que se empieza a percibir con una naturalidad que antes no se percibía. Dicho lo cual, todavía hay un camino por recorrer, sin ninguna duda, claro. Te decía esto porque, bueno, yo de hecho lo tengo por aquí, que el 69% de los españoles manifiestan no haber ido nunca no haber acudido nunca a un profesional, ¿no? Y más aún si es ligado a lo laboral. Es verdad que parece que en lo personal está más aceptado, pero en lo laboral todavía hay cierto tabú. Vosotros que recogéis tanto feedback, quería saber un poco en qué punto estaba esto. Bueno, uno, del propio feedback que tenemos nosotros, lo laboral, y además justo me parece que ayer o anteayer salió un artículo, creo que fue en El País, al respecto de esto. Lo laboral es un desencadenante claro de gran parte de los malestares emocionales que tenemos los españoles. Esto, o sea, no es que lo diga yo, no es tal, esto es en realidad estudio recogido y tal, es evidencia, ¿no? Eso es así. Es verdad que aquí siempre también hay un punto de lo que se declara y lo que realmente sucede, ¿no? Mucha gente, claro, al final lo laboral y lo personal muchas veces lo tenemos muy entremezclado. Sí. Y cuando acabas en manos de un profesional, pues ya es difícil poner la frontera de no vengo por lo personal o lo laboral porque pues, nuestras vidas están muy entremezcladas en este aspecto, ¿no? Lo que nos dice a nosotros todos los datos que recogemos y así es que desde luego nos queda hacer esfuerzo como país para que lo laboral no se meta, digamos, en lo personal. En lo personal y se transforme en un problema para las personas, efectivamente. Y también comentabas antes, hablas de intervención. Sí. ¿La terapia psicológica solo incluye la parte de intervención o creéis que es algo que debería ser parte de nuestro día a día y que se formalizase el ir a terapia de manera recurrente? Bueno, ahora mismo también es verdad que como país pues tenemos los recursos que tenemos para hacer intervención. O sea que en realidad en el mejor de los mundos pues idealmente, a lo mejor no, la mejor palabra no es ir a hacer terapia, pero yo creo que a lo que te estás refiriendo es a poder visitar al profesional, sí, a un profesional, regular, ¿no? Pues seguramente ese sería el mejor de los mundos. Yo creo que hoy en día estamos lejos de eso por una pura escasez de recursos. O sea que ahora nos las vemos y nos las deseamos para poder atender la propia necesidad que viene de gente que sí que tiene, digamos, malestar, ¿no? Y yo creo que ahí, y es parte del intento de Cuida tu Mente, es parte de la intención de Cuida tu Mente, es donde lo digital viene digamos, a salvar parte de ese hueco, ¿no? A cubrir parte de ese hueco. Entonces, como te decía antes, hay una parte significativa de los clientes que nosotros tenemos incluidos dentro de la plataforma Cuida tu Mente que no necesitan intervención, pero que ahí les damos recursos de contenido, de podcast, de textos, de tal, para que tú aprendas, digamos, a mejorar tu bienestar mental, pues te sepas a enfrentar mejor a tu ansiedad si la tienes, a tu vida en pareja, a tu vida personal, a tu vida profesional, a tu vida en familia, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Un poco la intención es esa. Sí, yo creo que es clave aquí
tratar de facilitar herramientas a las personas para que gestionen su aspecto emocional, porque que no necesites hoy terapia no significa que no la vayas a necesitar. Correcto. O que no conozcas a alguien que la necesite, o que no tengas que apoyar a alguien que la necesite en tu entorno cercano, ¿no? Y hay un tercer pilar, para mí muy importante también, que es la identificación temprana de necesidad. O sea, hoy hay un hecho que es incontrovertible también, es evidencia, la gente llega tarde a la intervención, ¿no? Porque a veces, yo te lo digo incluso con mi experiencia como paciente, te pasan cosas que tú nunca vinculas con la salud mental. O sea, piensas que pues, son cosas raras que me pasan y bueno, es que yo duermo muy mal, es que yo no sé qué, es que yo no sé cuál. Encuentras rápido como es que yo soy así, ¿no? No. Muchas veces eso tiene una vinculación con un malestar mental que tiene que tratar y cuesta mucho, digamos, identificar esos síntomas, identificarlos con la salud mental. Entonces, parte de lo que tiene la plataforma es también ayudar a las personas a identificar tempranamente un estado de necesidad. Sí, a esto era justo a lo que iba yo antes, que quizá no me he expresado bien, pero era no esperar, digamos, a tener un problema de salud mental, ¿no? Para ir a terapia o hacer ciertas cosas que mejoren nuestra salud mental. Sí, es que en el ¿no? fondo yo una cosa que he aprendido también en el proyecto es que la salud mental no es tan diferente de la salud física, en términos de que sí, pues, bueno, salud a todos nos pasa, creo que en general, pues si todos nos levantamos durante 6 días seguidos con un dolor lacerante de estómago, pues lo previsible es que pidamos una cita con el médico y nos mire, ¿no? En cambio, si nos levantamos 6 días seguidos con un malestar mental, a veces no somos capaces de identificarlo, incluso identificándolo es como, bueno, es que estoy pasando una mala racha, ya se me pasará, ¿no? Es como una frase muy nuestra, ¿no? Sí, o pues con ansiedad, ¿no? Hay que pedir ahora ayuda, es tan común. Ansiedad, lo que sea, que es verdad que es que a veces, insisto, que los que saben identificar la ansiedad, pues ya la identifican cuando la tienen, pero hay veces que hay gente que tiene ansiedad y que no identifica la ansiedad con un programa de estrés. Yo personalmente, muchos años, porque son cosas que como no se habla de ellas, ya sí, menos mal. Pero por eso estas plataformas pues, son tan importantes, porque cuesta mucho, ¿no? detectarlo. Y Mara, te quería preguntar a ti, ¿tú crees que deberían todas las empresas ofrecer este apoyo psicológico a sus trabajadores? Hombre, idealmente sí, ¿no? Sería genial. Es verdad que no, tampoco, o sea, me cuesta comprometerme o decir todas las empresas deberían ofrecerlo, ¿no? Porque creo que hay una parte importante y es que hay que ser consecuente con lo que ofreces, ¿no? O sea, que tú puedes ofrecer una asistencia psicológica a tus empleados, pero luego tener una cultura que genere un poco malestar a sus empleados, ¿no? Entonces creo que hay que creer en ello y dar herramientas de la forma que sea para ayudar a esa gestión emocional, que puede ser con una asistencia psicológica o que puede ser con unas sesiones de mindfulness, por ejemplo, ¿no? Pues eso, con herramientas que te ayuden a gestionar tu día a día y tu aspecto emocional en este sentido. Y en Sanitas, en concreto, por ejemplo, ¿qué papel tienen los managers en la búsqueda un poco de este bienestar de los equipos? Porque muchas veces son quien detecta que algo no está bien, ¿no? O sea, aquí nosotros ponemos mucho foco porque creemos que es fundamental que los managers, y ya no solo los managers, que los compañeros también, todos tenemos un impacto en nuestros compañeros, en nuestros colaboradores, en las personas con las que trabajamos, todos, ¿no? En una persona que está un poquito bajita de moral, cualquier comentario le puede hacer un poco de daño, ¿no? Entonces, es verdad que concienciamos a los empleados en la importancia que tiene su rol como compañeros, pero sobre todo también los managers, ¿no? Entonces, aquí es verdad que queda camino. Yo creo que esto es un camino que todas las empresas tenemos que acometer sí o sí, dándole prioridad a la importancia del rol de manager y cómo el rol de manager ya no solo tiene que tener conciencia de lo que impacta en sus colaboradores, sino el detectar, el ayudar, el ofrecer, ¿no? el favorecer un poco la conversación, el sentirse, que los empleados se sientan seguros, ¿no? Eso es un poco también parte de la cultura de la compañía. Entonces, está todo muy ligado, ¿no? Al final. ¿Y qué tipo de herramientas les dais o cómo les formáis para que estén alineados con esto? Yo creo que aquí, y Jesús, corrígeme si tú no lo ves así, ¿no? Porque una cosa es lo que intentamos desde el equipo de People y otra cosa es cómo lo perciban los empleados, ¿no? Pero aquí intentamos
como decía antes, que la cultura de la compañía acompaña esto, ¿no? Como decía, no va solo de ofrecer herramientas, sino que tú tienes que potenciar una cultura de compañía donde la gente se sienta segura. Claro. Segura siendo sí mismo, segura compartiendo sus experiencias, sus opiniones, ¿no? Entonces, empezamos por ahí. Eso es un aspecto importante culturalmente de compañía. Y queremos embeberlo siempre desde los managers. Entonces, les ofrecemos todas las herramientas que tenemos en la compañía, que son muchísimas, ¿no? Como decíamos, desde Cuida tu Mente hasta sesiones que hacemos mensualmente abiertas a todos los empleados de bienestar emocional. Tenemos sesiones o herramientas pues eso, de mindfulness, de meditación, de cómo ayudarte a gestionar la vida en pareja, las relaciones sociales, el estrés, la ansiedad. Qué guay. Entonces, es una parte cultural, es una parte de tener herramientas y permitir el acceso a esas herramientas y facilitarle el acceso a todos los empleados. Luego también como manager pues tienes también como bastante documentación a la hora de enfrentarte a un problema o a la hora de enfrentarte a la gestión de tu equipo, que yo siempre lo digo que gestionar equipos es lo más difícil. Totalmente. ¿No? Porque es personas y cada una pues, tiene unas necesidades. Tenemos ahí como bastante documentación que te ayuda un poco a encarar pues cuando tienes que tener una conversación difícil, cuando tienes un proyecto más crítico, cuando tienes unos horarios más difíciles, cuando tienes una persona que tiene un momento puntual en su vida que no sé qué, no sé cuál. O sea, es como que hay una cierta capacidad de autoformarte en base a la necesidad. Y eso además va acompañado también de una recogida de datos bastante continua, porque es verdad que tenemos nuestras encuestas internas de bienestar de los empleados. Los datos nos llegan a los managers y los managers pues directamente en esa encuesta pues te viene ya sugerencias de oye, en tu equipo esto está bajando, esto está subiendo, esto no sé, aparte que tú puedes analizar todos los datos y hacer todos los cruces que tú quieras. Pero a mí eso en concreto como manager sí que me ayuda un montón porque me ayuda mucho a seguir pues el día a día del equipo, que además los equipos es una empresa muy viva, son cambiantes, o sea, claro, totalmente. O sea que hoy está una persona, mañana se ha ido otro equipo, ha venido otro, tal, entonces es verdad que es como un afán continuo esto. No, esto en Sesame, por ejemplo, sí que lo hacemos mucho y lo medimos mucho porque al final tenemos pues People Analytics que gracias a las métricas puedes saber qué decisiones tomar, ¿no? Y ahora, por ejemplo, también que hemos lanzado Sesame IA con la inteligencia artificial, se abre un mundo, ¿no? Porque liberas mucho carga a los departamentos de recursos humanos y bueno, no sé si le habéis preguntado alguna vez algo a la IA, pero lo sabe todo, ¿no? Sí. te ayuda muchísimo a tomar decisiones y a tener esas conversaciones difíciles o lo que sea, cómo dirigirlas. Y bueno, os quería preguntar, ¿cómo veis vosotros el impacto que tiene invertir para las empresas en salud y bienestar? O sea, ¿qué cosas buenas recogen de invertir en salud mental? Yo, permíteme que te hable casi de lo local, casi de mi equipo. Vale. Que yo llevo ya muchos años siendo manager y es verdad que como todo, he aprendido. O sea, al principio yo creo que lo hacía fatal y ahora ya solo lo hago regular. Siempre mejoras, fatal. O sea, yo ahora pienso como lo hacía hace unos años y pienso, honestamente te lo digo, creo que lo hacía fatal y ahora lo hago mejor pues porque tengo más experiencia. O sea, es que como todas las cosas en la vida. Proceso. Yo sí que me he dado cuenta de lo importante, te lo decía antes, lo más difícil es gestionar personas. ¿Por qué? Porque creo que si lo haces muy bien, las ganancias, o sea, son enormes. O sea, yo me doy cuenta ahora que creo que se me da mejor que hace unos años y que lo estoy haciendo mejor, que la eficacia, la eficiencia y la atmósfera del equipo no tiene absolutamente nada que ver con lo que tenía hace unos años. Porque es verdad que llegué a la conclusión también por mi propia vivencia personal de digamos, la fatiga emocional que yo mismo sentía, pues llegué a la conclusión de que esto tenía que ser como casi el punto número 1 de mi labor como líder de equipo, aparte de otra serie de cosas que tengo que hacer, pero el punto número 1 era, digamos, de alguna manera, encargarme de que las personas se sientan bien en el contexto de la empresa, en el contexto del equipo, en el contexto, digamos, general. Porque luego, o sea, nosotros nos dedicamos a hacer proyectos. Hacer proyectos pues, es una actividad que per se genera mucha tensión, porque básicamente pues, cada uno tiene sus objetivos, hay que aunar un montón de gente, hay que hacer coincidir los deseos y necesidades de un montón de departamentos. Bueno, es un trabajo estresante, ¿no? Entonces, yo me doy cuenta de que cuanto más tiempo invierto al trabajo con las personas y a la construcción de una identidad de equipo agradable, los resultados, mágicamente, se multiplican por 10. Te lo digo así. Tremendo, o sea, hoy estamos haciendo 2 o 3 proyectos
de un calado que hace 4 años habríamos podido hacer uno. O sea, es que hemos multiplicado y somos las mismas personas. O sea, pero creo que, digamos... Vamos, que es un sí rotundo. Para mí, sin ninguna duda. Entonces, para mí eso que ya te digo, yo te hablo de mi experiencia personal, pero aplica totalmente en lo global. O sea, si la empresa está invirtiendo en ese tipo de políticas, pues es que la productividad aumenta. Yo para mí, o sea, mi equipo lo he implementado como regla matemática. O sea, cuanto más hago de lo uno, más aumenta lo otro. Productividad, compromiso, ¿no? Y Obviamente, la propia motivación, claro, ¿no? claro. Que si no, vas como que no puedes más, que no sea lunes nunca. Sí. Y que la buena energía es contagiosa, ¿no? Entonces Sí. es verdad que tener a gente contenta, que cree en lo que hace, que lo disfruta, que está comprometida, que está motivada, ayuda a los demás también a levantarse, ayuda a sacar trabajo. Sí, creo que el rol de los managers que hablábamos antes para mí es esencial, ¿eh? Porque o sea, a mí me parece que el manager tiene que ser percibido como el equipo como su mejor aliado, no como su mayor problema. Creo que ahí es donde está el punto que hemos evolucionado en los últimos 20 años, desde que que los managers antes no éramos managers, éramos jefes. Sí, claro. ¿No? Que al final es más manager líder, ¿no? Que te Claro. sigo porque me motiva a estar contigo. No, incluso yo hace unos años leí, no me acuerdo, fue un libro, creo que hablaba de Servant Leaders, que en el fondo el rol de un líder es servir a su equipo. Es cuando ellos no pueden tirar por su lado, pues ir tú y ayudarles a levantar las barreras para que las cosas puedan suceder, ¿no? Yo creo mucho en ese rol también, ¿no? Que ellos tienen que sentirse súper legitimados y súper reconfortados a la hora de decir tengo un problema y necesito que me ayudes, y tu obligación es ayudarles y resolverles el problema. Y cuando eso se da, digamos, de manera regular, pues entonces ya se genera ese clima de, bueno, yo sé que tengo por detrás, en mi caso, pues a Jesús y en otro caso, pues a Mara y tal. Creo que es como la relación más productiva que yo encuentro en estos términos. Bueno, y tanta es la fuerza de un buen manager que muchas veces se va el manager y se va el equipo entero, ¿no? A otra empresa, simplemente por seguir trabajando con ese manager. Sí. Ya hemos hablado de salud mental, ¿no? Que llevamos un rato hablando de salud mental, pero tampoco nos podemos olvidar de la salud física. ¿Creéis que también las empresas pueden ayudar a mejorar esa salud física de los empleados? Sin duda. Sin duda, es igual, tenemos que estar igual de comprometidos, ¿no? Que con la salud emocional. Al final, oye, una salud física impacta también la salud emocional, obviamente, ¿no? Levantarse, como decías antes, Jesús, todos los días con un dolor, al final ya no solo es el dolor de estómago, sino que mentalmente también hay que gestionarlo, ¿no? Y aquí tenemos muchísimas opciones, ¿no? Hay promover hábitos de vida saludables que van desde la actividad física hasta la nutrición, ¿no? Hay muchos aspectos aquí que se pueden cubrir y son igualmente importantes, sin duda. Y vosotros tenéis, de hecho, un programa, ¿no? Que es Healthy Cities. Exactamente. ¿En qué consiste exactamente este programa? Pues Healthy Cities es un programa que nació hace unos años en Sanitas, que ofrecemos a nuestros empleados y ofrecemos también a cualquier persona que se quiera apuntar. Ofrecemos a empresas y a particulares. Y es un programa, es una iniciativa con la que proponemos un reto, y el reto es andar 6.000 pasos diarios durante 2 meses, que parece complicado, pero no lo es tanto. Y además también queremos dejar el coche un día en casa, ¿no? Utilizar otro tipo de transportes alternativos y dejar el coche un día a la semana en casa, de forma que fomentamos hábitos de vida saludables, andando, dando los 6.000 pasos al día. Fomentamos tener ciudades más sanas, ¿no? Al final, dejar el coche tiene un impacto también en nuestra sociedad y en la ciudad en la que vivimos. Y Sanitas, lo que hacemos a contraprestación por todas las personas que se incorporan al reto y lo cumplen, plantamos un árbol. Qué bien. Entonces, pues cerramos también el círculo cuidando el planeta, que también es algo que afecta igualmente a nuestro bienestar, aunque no lo creamos. O sea, que ¿pueden las empresas permanecer ajenas o deberían unirse un poco a todo este movimiento? Nosotros obviamente queremos que se unan. O sea, desde aquí les lanzamos, Os lo pregunto, no sé por qué. Les lanzamos la invitación. Pues obviamente queremos que se unan. Sí, es que yo creo que es verdad que Healthy Cities creo que aúna como un montón de cosas diferentes, porque creo que trabaja claramente en el pilar de bienestar físico. Aquí cito a los romanos, que no soy yo muy de citar a los clásicos, ¿no? Pero lo de mens sana in corpore sano eso sigue aplicando, totalmente. O sea, 20 siglos después, ¿no? O sea, que no tal. Entonces creo que el bienestar físico lleva a un bienestar mental, esa es la realidad.
Y luego yo, que en Sanitas trabajo mucho en la parte de prevención, de promoción de la salud y así, siempre lo digo, los estilos de vida más saludables son también los más sostenibles, y es verdad que tenemos un problema encima de la mesa que es el más acuciante de los que tenemos, que es el cambio climático, ¿no? Y pues Health Cities también interviene en esa parte, tanto por la parte de esta que dice Mara, de intentar dejar el coche más frecuentemente en casa. Y reforestar al final, si cumples tu objetivo. Reforestar, ¿no? Efectivamente. O sea que ahí sí que pensamos pues, que bueno, en varios de los pilares estamos interviniendo favorablemente. Y obviamente, pues cuanta más gente se conecte, pues más árboles plantados y muy más buena bienestar. Sí. Iniciativa. Y ya bueno, para ir despidiéndonos, porque no sé ni el tiempo que llevamos, la verdad que me he olvidado completamente, estaba como muy centrada. Pero Jesús, yo he leído que crees firmemente que todos somos responsables de construir, bueno, un poco lo que hablábamos, ¿no? De un mundo mejor y un futuro mejor, ¿no? Y tú, Mara, dices que trabajas con el propósito de que todos tengamos vidas más sanas, largas y felices. Entonces, bueno, contribuyendo a esto, ¿cuáles creéis vosotros que son los pasos que deben de seguir las empresas para ayudar a formar parte de este cambio? Uf. Así, de cierre. Es una buena pregunta. Yo soy un optimista pertinaz. O sea, fenomenal, eso es muy importante. Yo de verdad que creo que están cambiando mucho las cosas en los últimos años. Creo que la pandemia pues, ha sido para todos una experiencia súper traumática. Me quiero quedar con la parte, con las enseñanzas que hemos sacado, y yo creo que todos en general, las empresas incluidas, porque las empresas, hay un libro que a mí me encanta que es Las uvas de la ira, que hay un capítulo que alguien dice, ¿pero qué es una empresa? Es que una empresa es un grupo de personas, o sea, las empresas son personas, es lo que quiero decir, no es nada más que un grupo de personas que se han reunido alrededor de un objetivo, ¿no? Entonces, yo creo que las personas estamos cambiando. Creo que por fin estamos reconociendo que tenemos obligación de dejar un mundo mejor a nuestros hijos que el que nosotros nos encontramos. Hoy vivimos un momento de reto en el que eso no es necesariamente cierto. Antes como que el mundo mejor venía casi de serie, o sea, el mundo que me han dejado mis padres a mí es mejor que el suyo y eso venía casi de serie, pero ahora los que somos padres pues tenemos la obligación de trabajar para que nuestros hijos lo sean, y creo que las empresas las veo en el camino. Creo que sí que tienen que vincularse un poquito más en algunas cosas a la sociedad. Ahora hay un movimiento muy fuerte de no vincularse solo a accionistas, sino también vincularse a la sociedad y a los propios desarrollos de la comunidad en la que las empresas viven, ¿no? Y creo que ese es un camino que está abierto, pero que todavía hay camino por recorrer. Totalmente. ¿Algo que añadir más así, no? No mucho más, hay camino todavía por recorrer. Yo aquí lo único que diría es que hay que tratar de ser coherente, ¿no? Si te comprometes con el cuidado de las personas, tratemos de cubrirlo de una forma creyendo en que es posible hacerlo y movilizando las herramientas que sean necesarias para eso, porque de nada vale decir que quieres hacerlo si no generas una cultura que lo permita. Entonces, ser coherente y creer en lo que propones, ¿no? Creer en tu propósito. Hablábamos de tener vidas más largas, sanas y felices, que es el propósito de la compañía, y es verdad que eso es imposible si no crees que es el camino para lograrlo, el cuidar a las personas y tratar de poner todas las herramientas posibles en ello. Pues nada, chicos, con eso nos quedamos. Yo siempre pregunto al final, porque últimamente me pasa, si os habéis quedado satisfechos con todo lo que me habéis contado, porque a veces apagamos el micro y de repente, pues no te he contado que mi empresa es la única del mundo que hace. Bueno, yo creo que igual sí que merece la pena que hagamos un apuntito solo sobre un programa que tenemos que se llama Ecodisruptive, ¿vale? Que es un programa, digamos, que aúna un poco tiene como dosis de talento, de gestión del talento, dosis de innovación y dosis de sostenibilidad, ¿no? Porque básicamente es un programa en el que, bueno, pues algunos equipos formados por profesionales de Sanitas se juntan con una startup para hacer un piloto alrededor del mundo de la sostenibilidad, pues de ciudades sanas, etcétera, etcétera, y que además está empezando en estos días, o sea que también si hay alguna startup que está en el entorno de la sostenibilidad o lo que sea que le apetece participar, pues ya en breve vamos a dar noticias, o sea que animarles. Y es otro ejemplo de iniciativas que tenemos en Sanitas que se ve claramente su compromiso con la sociedad, ¿no? Hablamos de Ecodisruptive, que al final no deja de buscar startups que estén comprometidas también con el cuidado del planeta. Entonces, pues eso decía, es el ser coherente, ¿no? Queremos hacer esto, queremos construir lugares más sanos, más saludables para todos,
y ponemos en marcha iniciativas que así lo demuestran. Entonces, EcoDisruptive es una de ellas y yo, para despedirme, lo único que voy a invitaros a todos a que participéis en Healthy Cities, que es algo súper sencillo, que se puede hacer a nivel particular, a nivel de empresa, que solo hay que bajarse la app y, oye, el 1 de mayo empezamos con el reto, son 6.000 pasos al día durante 2 meses, que es bienestar para todos, bienestar para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestra ciudad, o sea que más que bienvenidos a Súper bien. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por venir. Por invitarnos. Muchas gracias. Y nada, haremos más cosas juntos. Bueno, encantados. Encantados. Esperando. Gracias.